Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Les traigo el libro de Primera de Corintios en el capítulo 11, el verso 23 al 34, que tiene por tema tomando la cena indignamente. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gloria a Dios. Donde más quiero concentrarme aquí, en este tema, en estos versos bíblicos, es en el verso 30, perdón. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí es donde quiero concentrarme más. ¿Por qué? Hay que explicar en estos versos bíblicos, justamente desde el verso 23 hasta el verso 29. Aquí se está hablando de la obra del Señor. O sea, aquí Pablo estaba advirtiendo de parte de Dios que mientras hacemos la obra de Dios, tenemos que saber discernir el cuerpo del Señor. Porque esta cena, la cena que se hace entre los creyentes, muchos comen y beben sin discernir el cuerpo de Cristo. Y esto es un peligro. O sea, Pablo está advirtiendo esto aquí, que los que participan de la cena del Señor, que sepan discernir su cuerpo. Porque no haciéndolo, van a venir consecuencias. Y estas consecuencias están en el verso 30. Escuchen. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, por no saber discernir el cuerpo de Cristo, hay muchos enfermos en el Señor. Esta es una verdad. Alguien podrá decir lo contrario, pero esto lo dice la palabra de Dios. Y el Señor me mostró esto en un sueño. En muchos lugares donde he ido entrando, predicando el Evangelio. Y es algo lamentable. Dios, verdad en Cristo, no miento. ¿Por qué? Porque
hay mucha gente que han empezado a hacer la obra de Dios, pero por falta de conocimiento, estas personas han llegado hasta este extremo en el verso 30. Todos emprendemos a hacer la obra de Dios, pero lo que viene a pasar es que llega un desentendimiento entre los hermanos y hermanas que llevan a las personas hasta el verso 30. Muchísimas congregaciones en el mundo entero, la mayoría. Así es como la gente vive en el Señor. Esto no es arbitrario de parte de Dios, simplemente por la negligencia y la desobediencia, por no saber discernir la obra de Dios. Esto es lo que viene a llegar en la congregación. Aquí cuando se habla de enfermedad, se debe entender claramente que el hombre llega a un extremo donde ya no sabe ni siquiera lo que hace. El diablo juega con la mente humana. Hay mucha gente que no lo sabe. Satanás golpea la mente humana. Hay muchas personas que están en el Señor que están enfermas. Hasta lo que dicen ya no lo saben, o sea, ya no lo entienden. Podemos ver muchos casos, por ejemplo, el caso de Adrián Romero. No sé hasta qué punto ya está este señor, pero es una de las cosas que pasan en el Señor, que una persona llega a un extremo que ya no sabe ni lo que hace. Hay muchísimos enfermos en el Señor, pero son personas que aún suben en el púlpito y predican el Evangelio. El diablo golpea la mente humana cuando alguien no toma en serio los caminos del Señor. Hay muchos enfermizos en el Señor que ya viven su vida y creen que lo que están haciendo es bueno, cuando están ya en otra dimensión espiritual. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. También hay muchos débiles que ya no tienen fuerza, ya se han caído. ¿Por qué? Por no saber discernir el cuerpo de Cristo. Hay muchos débiles en la fe. Ya no tienen fuerza. Todo ya se ha ido. Solo vienen a la iglesia, les ves alabar a Dios, pero ya no hay ninguna fuerza. Este gozo ya no está dentro. Pero aparentemente puedes ver a alguien alabando a Dios, pero fuerza ya no tiene. Ya son débiles, porque aquí se habla de fuerza. Esta fuerza que trae el Espíritu a las almas, esta fuerza ya no existe. Ya hay debilidad total. Y un hombre de Dios no puede estar sin fuerzas en el Señor, porque las fuerzas son los que nos animan a seguir haciendo la obra de Dios. Con las fuerzas puedes luchar contra el enemigo de forma resistible, o sea, resistir al enemigo. Tienes que resistirle con las fuerzas. Ahora, si las fuerzas se acaban, no puedes hacer nada a Satanás. O sea, esto es resistencia. Aquí se habla de fuerza. Cuando ya se habla de debilidad, aquí es porque tú ya no puedes hacer nada. O sea que el diablo ya te ha derribado. Ya has caído. Y muchos duermen. Hay otros que duermen. Podemos ver casos en las congregaciones donde en medio de una congregación, o sea, una administración en el Señor, ves a alguien durmiendo. Esa cosa la vemos en la iglesia. En medio de la congregación las vemos. Cuando veas a alguien así, sea en la congregación o en otra parte cuando se habla de Dios, y ves como alguien está dormido, sepa que ya tiene un problema en el Señor. Esto se vive. No es distracción como la gente lo van diciendo. Son mentiras. ¿Cómo es posible que en medio de la congregación una persona esté dormida?
esto tiene lógica. Vamos a decir que no, el diablo no es exactamente así. Sí, el diablo es el que ha ganado a esta persona, pero es una manera de que Dios castiga a estas personas por negligencia. Si Dios deja que todo esto ocurra, hay mucha gente que duerme, que ya no ve nada. Están ahí siempre con los ojos cerrados. Y es una cosa muy triste en el Señor. Entonces, abajo, terminando, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Escuchen. Entonces, en esta situación, si uno mismo se examina a sí mismo, no sería juzgado de esta manera. ¿Por qué? Porque esto da a entender que desde el principio no se hizo bien la obra de Dios. No se supo discernir el cuerpo de Cristo. Por eso ahora Dios ha permitido esta situación en nuestras vidas. Es una cosa así, pero es la verdad. Dios es el que permite estas situaciones. Permite que el diablo haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque la gente no quiere obedecerle. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, para no ser juzgados, o sea, más siendo juzgados, mejor dicho, somos castigados, pues, o sea que Dios nos castiga para que no seamos condenados por el mundo, con el mundo. O sea, es mejor que estemos así para que algún día nosotros vamos a cambiar la situación de reconocer que realmente necesitamos a Dios. O sea, Dios nos castiga de esta manera para que algún día podamos reconocer el mal que hemos hecho. Que cuando veamos que la situación ya se ha agravado, esto hará que realmente entremos en conciencia. ¿Para qué? Para que al final no seamos condenados con el mundo, los que no creen o los incrédulos. Termina diciendo: así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que el apóstol termina diciendo claramente aquí que si en medio de nosotros, si alguien realmente se cree grande, la verdad, aprenda a ser una persona humilde. Que no se vuelva altivo en medio de los demás y intente hacer cosas que no agradan al Señor. Porque al final, a través de él, mucha gente será perjudicada. Porque hay gente en la congregación que también no sabe nada. Entonces, si tú te pones encima de estas personas y empiezas a hacer lo que quieres, harás que los demás también se caigan. Porque los demás querrán levantar que también nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque tú no les consideras. Entonces habrá un problema en la congregación. Habrán contiendas. Porque aquí se habla también de contiendas. Que estas contiendas son los que llevan a la gente al extremo en el verso 30. Porque este sabe y está hablando como quiere. Y los demás están ahí que no entienden demasiado, les está pisoteando. Entonces, cuando Dios ve esta situación en la congregación, entonces permite que el diablo venga y haga con nosotros lo que quiere. Y todo el mundo al suelo. Esto es lo que ocurre en este verso 30. ¿Por qué? Porque no sabemos discernir el cuerpo de Cristo. Cada uno piensa que puede hacer lo que quiere en el Señor, pero no funciona así. Por eso se habla de que los que ya son maduros en la fe deben tener mucho cuidado. Porque a través de ellos dependen los demás que están abajo. Y si no lo toman en serio, el diablo vendrá y derribará la iglesia. Porque si el que está arriba, si el diablo le derriba, todos caen. Y esta es la situación que Pablo hablaba aquí en Corinto, porque es lo que encontró.
encontró toda la iglesia por los suelos, en el verso 30. ¿Por qué? Porque la gente no sabía discernir el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado en el Señor. Dios castiga. O sea, Dios hace estas cosas para que el hombre reconozca que hace maldad. Y puede permitir que este hombre permanezca así. Si se arrepiente, bien. Si no se arrepiente, permanecerá en ese estado. Porque Dios es fiel y justo. O sea, Dios no puede ver cómo hay un abuso en la iglesia. Este siente celo del hermano o de la hermana viceversa, el hermano viceversa. Entonces, en la comunidad cristiana esto no puede existir. Pleitos, desórdenes, muchísimas cosas más. Dios no puede permitir estas cosas. Entonces, permitirá que lo que ocurra, ocurra. Y esto es lo que Pablo encontró en Corinto. La verdad que es algo triste. Pero son cosas que han venido ocurriendo y seguirán ocurriendo mientras que nosotros no sepamos discernir el cuerpo de Cristo. Que el Señor les guarde.